Increíble revelación. Viudo millonario. Descubre un secreto sorprendente de su empleada embarazada. La soledad de Javier, un hombre de 45 años, se había convertido en su compañera más constante desde la muerte de su esposa. Rodeado de lujo en su mansión de La Moraleja, Madrid, se encontraba atrapado en un ciclo de rutinas vacías. Las ferias de arte y las cenas exclusivas apenas conseguían mitigar su vacío emocional. Caminaba por los pasillos de su hogar, una colección de obras maestras y muebles de diseño, sin que nada realmente lo tocara. Sin embargo, su vida dio un vuelco inesperado con la llegada de Natalia, su nueva empleada doméstica. Natalia, con su risa suave y su mirada llena de esperanza, era originaria de un pequeño pueblo en Andalucía. A pesar de su embarazo y las carencias que sufría, su presencia hacía que la casa resplandeciera con una calidez que Javier había olvidado. Cada día ella entraba en su vida con humildad, trayendo consigo una frescura que desafiaba la frialdad decorativa de su hogar. A través de sus conversaciones, Javier comenzó a experimentar una ternura que había creído perdida. Pero al mismo tiempo, una sombra lo seguía, el miedo a volver a abrir su corazón. Natalia no solo mantenía el hogar, sino que poco a poco se fue adentrando en la penumbra de su existencia. Javier, sintiendo la presión de aquellos sentimientos renovados, se debatía entre la incertidumbre y el deseo de proteger su corazón. ¿Era Natalia una intrusa en su vida, o había llegado para salvarlo? Su mente, acelerada y nublada, cuestionaba cada gesto, cada chispa de conexión. La inseguridad se convirtió en un constante murmullo en su cabeza, haciéndolo dudar de cada sonrisa, de cada pequeño gesto de complicidad. Un día, mientras estaba en su oficina, un impulso lo llevó a revisar un viejo baúl que contenía pertenencias de su difunta esposa. Allí, en un rincón polvoriento, encontró un diario desgastado que parecía susurrarle secretos del pasado. Cuando lo abrió, las palabras se deslizaron como un torrente de revelaciones. Con cada página, el asombro y la traición se entrelazaban. Natalia era la hija biológica que su esposa había dado en adopción años atrás. La misma mujer que ahora iluminaba su vida, resultaba ser el reflejo de una historia oculta que lo sacudió. Javier sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. La traición y la conexión chocaban dentro de él. El dilema lo consumía: alejar a Natalia para proteger su corazón roto o acercarse a ella y de alguna manera darles a ambos la oportunidad de sanar. Con cada avance en su pensamiento, la presión crecía. Los recuerdos de su esposa le recordaban el dolor de haber perdido a alguien a quien amaba, y ahora se encontraba ante el temor de abrir de nuevo la herida. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora, continuemos. Las horas se convirtieron en una espiral de angustia. Cada sonido en la casa se volvía ensordecedor y su respiración se volvía irregular. Javier sentía su pecho apretado, como si cada latido mostrara su impotencia ante el amor que brotaba de lo inesperado. Como si todo estuviera en su contra, una llamada sorpresa interrumpió sus pensamientos. ¿Sería la oportunidad de reconciliarse con su pasado o el instante que lo llevaría a una encrucijada desgarradora? La tormenta emocional amenazaba con desbordarse, y él no sabía si podría soportar otra pérdida. En ese tumulto,
La verdad pedía salir. Podría finalmente enfrentarse a sus miedos antes de que fuera demasiado tarde. La llamada resonó en el aire, marcada por el tono familiar de un amigo cercano. Javier respiró hondo y atendió, intentando ocultar la inquietud que lo abrumaba. La conversación fue breve, pero significativa. Su amigo le comunicó una oportunidad única para una inversión en un proyecto artístico que había estado considerando. Javier, sin embargo, no podía concentrarse. El sonido de la voz al otro lado del teléfono se desvanecía, ahogado por el eco de sus propios pensamientos, que giraban sin cesar alrededor de Natalia y su revelador pasado. Lentamente, su mente trató de estructurarse. Había estado eludiendo el papel que el arte había desempeñado en su vida, creyendo que, al cerrar la puerta a sus pasiones, también lo hacía a su dolor. Pero la llegada de Natalia había abierto una brecha en ese muro. Con cada rayo de luz que ella traía, la posibilidad de reconectar con su creatividad emergía lentamente. La pasión por la pintura, el diseño, todo lo que había abandonado por el miedo al dolor, lo llamaba, y empezaba a cuestionarse si podría liberarse de su angustia a través de ello. Javier decidió tomar el impulso de la llamada como un signo. En lugar de rechazar la oferta, aceptó la propuesta de su amigo. Era un paso hacia afuera, una forma de enfrentar su vacío. Se adentraría en el proyecto con la esperanza de que también sirviera como un puente entre él y Natalia. De alguna manera, la creación de arte podría ser el catalizador que necesitaba para reconciliarse con su pasado, pero también para acercarse a ella de una manera genuina. Durante los días siguientes, Javier se sumergió en el proyecto. Se rodeó de jóvenes talentos que compartían su visión. Su energía renovada alimentaba un ambiente creativo vibrante. Trabajó arduamente, pero al mismo tiempo no podía dejar de pensar en Natalia. Su risa, su calidez, esa insinuante conexión que lo mantenía en un estado de expectativa sostenida. La tensión entre la explosión de sus emociones y su deseo de mantener distancia lo llevó al límite. Todo parecía estar alineado, hasta que una tarde, mientras revisaba bocetos en su estudio, decidió invitar a Natalia a una de las sesiones. Quería que ella viera lo que había comenzado a surgir. Deseaba compartir un punto de su mundo con ella, pero en el fondo, también esperaba que su presencia pudiera disminuir la confusión que lo era todo en su mente. Cuando Natalia llegó, el ambiente se transformó. La energía en el estudio se sentía más viva, más real. Cada intercambio entre ellos estaba cargado de significados ocultos. Él se preguntó si ella captaría las conexiones que estaban reales, si sus miradas sustentarían algo más que una simple geografía de miradas cruzadas. Pero también Javier temía que su propia vulnerabilidad pudiera volverlo a herir. Sabía que toda su vida estaba en un frágil equilibrio, y que dejar entrar a Natalia en su mundo podría ser tanto un acto de amor como una potencial catástrofe emocional. Al caer la noche, Javier sintió el impulso de revelarle la verdad sobre su conexión. Era el momento de enfrentarse a su miedo, olvidando el orgullo que lo había mantenido alejado de lo que realmente necesitaba. Con cada latido de su corazón, el dilema se hacía más inminente, pero en el instante en que sus ojos se encontraron, dudó. Podría soportar la carga de la verdad. En ese silencio, donde el sonido del mundo exterior se apagaba, estaban a punto de tomar un camino irreversible. Era como si la vida les estuviera pidiendo que eligieran, y Javier sintió que cada decisión lo acercaba más a un precipicio emocional. «Necesito hablar contigo sobre algo importante», comenzó, mientras el aire se cargaba de expectativas y miedo. La puerta estaba abierta, pero la decisión de cruzarla dependía completamente de él. ¿Encontraría el coraje para liberar la verdad que podría cambiarlo todo?
El eco de sus palabras quedó suspendido en el aire, amplificado por el silencio que se había apoderado del estudio. La mirada de Natalia se tornó intensa, indagadora, como si cada segundo que pasara sin respuesta fuera un peso más en sus almas. Javier sintió que el tiempo se contraía y su corazón latía con una mezcla de ansiedad y expectación. Había una delgada línea entre el inicio de una verdad liberadora y el abismo de secretos que había guardado por tanto tiempo. Justo cuando se disponía a continuar, la imagen de su vida anterior lo invadió, como sombras provenientes de un álbum olvidado. Su carrera como artista, las críticas, los aplausos efímeros, todo había perdido su brillo cuando su vida personal se desmoronó. Ahora, frente a Natalia, la posibilidad de reconstruir algo grande lo aterrorizaba tanto como lo ilusionaba. La incertidumbre lo paralizaba. «Natalia, yo...» Sus palabras se enredaban en su garganta. Un gesto de ella lo sacó del compás de sus pensamientos. Se acercó lentamente, su presencia tranquila actuando como un bálsamo para su agitación. Javier sintió que su coraje emergía, y hubo un instante en que todo lo que quería decir brotó de su interior. «Hay algo sobre mi historia que no te he contado», reveló, su voz temblando entre la revelación y la vulnerabilidad. Cada palabra pronunciada parecía un ladrillo que ya no sostenía la construcción de sus miedos y secretos. Mientras hablaba, se dio cuenta de que no solo estaba compartiendo información, estaba otorgándose una forma de liberación. A medida que destilaba en frases su experiencia, se dio cuenta de que también estaba reconstituyendo su identidad. Había una fuerza renovada en él, una claridad que iluminaba áreas que había preferido mantener en la penumbra. La risa de Natalia resonaba suavemente en su memoria, recordándole que el miedo podía ser enfrentado, que no estaba solo en esta travesía. Pero todo aquello se tornó complejo cuando ella lo miró con empatía, su propia historia resplandeciendo en sus ojos. Había una comprensión tácita entre ellos, como si cada revelación conectara sus pasados de manera inextricable. Su fragilidad también tenía su peso, y Javier sintió el impulso de protegerla, de no querer añadir más capas de dolor a su vida. El espacio se llenó de una tensión palpable mientras la conexión entre ellos se fortalecía. Sin embargo, al compartir sus verdades, había algo más que debía considerar. ¿Cuál sería el impacto de esta revelación en su futuro? Un soplo de inseguridad lo recorrió. La posibilidad de que su conexión con Natalia se tornara en algo más profundo era tanto un anhelo como un temor. No podía permitirse perderse en una relación que podría resonar con el eco de antiguas decepciones. Pero había una chispa en el aire entre ellos, un hilo que lo ataba a ella de maneras que no podía ignorar. Decidido a arrojar una luz sobre su confusión interna, decidió poner en práctica no solo el valor de hablar, sino también el compromiso de escuchar. «¿Y tú? ¿Qué secreto guardas?», cuestionó con genuinidad, sintiendo que este intercambio podría ser su camino hacia un vínculo más auténtico y transformar su momento de vulnerabilidad en una verdadera conexión. Natalia lo miró, y en su expresión se encontraba el abismo de lo que había decidido guardar. Javier supo que su próximo paso dependería de la respuesta que ella eligiera compartir. Esa respuesta podría convertirse en el catalizador que tanto necesitaba para abrir completamente su corazón, o podría cerrarlo de una vez por todas. Las luces del estudio parpadeaban suavemente, como si la atmósfera misma estuviera conteniendo el aliento. «No estoy seguro de a dónde nos llevará esto», murmuró Javier, «pero quiero saber tu verdad». Así, en la penumbra del estudio, con la promesa de revelaciones inminentes, Javier sintió su vulnerabilidad transformarse en fuerza, y la noche se convirtió en un escenario lleno de posibilidades.
¿Podría el próximo secreto cambiar sus vidas irrevocablemente? La decisión estaba a punto de llegar, y Javier estaba decidido a descubrir a dónde lo llevaría este nuevo camino. El aire estaba cargado de expectativa, como una cuerda tensada a punto de romperse. Natalia lo miró con una intensidad que hacía que el corazón de Javier latiera desbocado. Ella se tomó un momento, como si su propia historia pesara en su mente antes de formar las palabras. Comenzó a hablar y su voz resonaba suavemente, llevándolo a un mundo donde sus propias inseguridades parecían desvanecerse por un momento. «Hay partes de mí que han estado atrapadas detrás de muros», explicó, mirándolo a los ojos con una sinceridad que lo conmovió. Y mientras comenzó a narrar su historia de pérdida y lucha, Javier sintió que el espacio entre ellos se abría, tomando la forma de un puente entre sus pasados. A medida que Natalia hablaba, Javier se vio a sí mismo reflejado en sus palabras. Ambos habían levantado barreras para protegerse de una vulnerabilidad que ahora parecía inevitable. Al hacerlo, se dio cuenta de que las emociones eran una forma de conexión que nunca había considerado valiosa hasta ese momento. La decisión de abrirse a la vulnerabilidad era una elección de poder, una que sus miedos habían tratado de boicotear. En su relato, Natalia describía pérdidas y sueños truncos, el rechazo que enfrentó en su carrera artística, la presión de cumplir con expectativas ajenas. Javier escuchaba no solo como un apoyo, sino también como un aprendiz. La historia de ella le ofrecía nuevas perspectivas sobre su propia lucha. ¿Acaso había estado él tan enfocado en sus propias decepciones que había ignorado el valor de resiliencia y lucha en los demás? Mientras continuaba hablando, una luz cálida comenzó a invadir el estudio. Javier hizo un esfuerzo consciente por no interrumpirla, sintiendo que cada palabra de ella era una invitación a abrir aún más su propio corazón a las verdades que había escondido. En ese instante se dio cuenta de que su conexión había evolucionado. Ya no había solo un impulso de preservarse a sí mismo, sino un deseo genuino de compartir y crecer juntos. Cuando finalmente Natalia terminó, un silencio amable se estableció entre ellos. La risa y los momentos de vulnerabilidad compartidos habían creado un lazo que podría ser fuerte, aunque aún frágil. Javier sintió una claridad renovada. Estaba listo para dejar de lado el miedo que siempre había dictado sus interacciones. Sin embargo, una pregunta inquietante se instaló en su mente. Estaba listo para afrontar también su propia verdad. ¿Podía continuar el camino que había decidido tomar junto a Natalia sin que las sombras de su pasado se interpusieran en el futuro posible que ambos merecían? Con esta reflexión, Javier tomó una respiración profunda. Tu historia me ha hecho cuestionar la mía de una manera que nunca antes había hecho, declaró con firmeza. Quiero ser honesto, no solo contigo, sino también conmigo mismo. Estoy dispuesto a enfrentar lo que sea necesario para crecer de verdad. La mirada de Natalia se iluminó con una mezcla de sorpresa y esperanza. Su respuesta podría abrir nuevas puertas en su relación, pero el peso de la sinceridad también conllevaba un riesgo. En sus ojos, Javier vio la confirmación de que ambos estaban listos para un viaje que no solo podría redefinirlos, sino también liberarlos de las cadenas que los habían mantenido prisioneros. Pero en ese mismo instante, la curiosidad por saber más sobre los secretos de cada uno flotaba en el aire, y la tensión se reavivó. Javier estaba consciente de que, si bien la declaración había sido un paso en la dirección correcta, aún había otros aspectos del pasado que debían ser abordados. ¿Sería capaz de soltar el miedo que lo había paralizado durante tanto tiempo y aparecer ante Natalia tal como era? Y más importante aún, ¿qué secretos más ocultos amenazaban con salir a la luz, transformando su relación en algo más profundo, o tal vez
en un desafío aún mayor. Se dio cuenta de que la verdadera prueba que enfrentaban no solo consistía en revelar sus pasados, sino también en decidir si la fuerza de su conexión era suficiente para enfrentar los retos que estaban por venir. Javier sintió cómo su determinación comenzaba a enfrentarse a un muro de inseguridades que había mantenido en pie durante años. Había esperado que el intercambio con Natalia desatara un torrente de emociones que llevara a una revelación, pero ahora se daba cuenta de que enfrentarse a su propia historia era aún más desafiante de lo que había imaginado. La vulnerabilidad que él había comenzado a reconocer en su vida personal necesitaba un anclaje, y ese anclaje se encontraba en la verdad que había ocultado incluso ante sí mismo. ¿De qué te has estado escondiendo, Javier?, se preguntó en voz baja. Su mente viajaba a momentos de su pasado que nunca había abordado. La separación dolorosa de su esposa, el estigma asociado a ser un viudo millonario y la presión de mantener una imagen que había llegado a pesarle. La libertad que había sentido al abrirse a Natalia contrasta marcada con el peso de ocultar su propia historia. Sintió la intensificación del momento. La conversación había creado una atmósfera de confianza, pero también lo había desnudado emocionalmente de una forma aterradora. Era el momento de hacer un balance y también de decidir si estaba dispuesto a dar ese salto hacia la inseguridad. La tarde avanzaba y la calidez de la luz se intensificaba, iluminando el estudio donde ambos se encontraban. Javier decidió iniciar con algo sencillo, un fragmento de su pasado que no pareciera abrumador, pero lo suficientemente significativo como para empezar a romper el hielo de su propia construcción emocional. Cuando mi esposa falleció, me encontré atrapado en una marea de responsabilidades. La gente esperaba que siguiera adelante, como si la tristeza fuera un estigma que debía ocultar. No comprendían el dolor que llevaba dentro. Las palabras fluyeron con dificultad, como un río que se abre paso entre rocas. Sintió un alivio instantáneo al haber compartido esa parte de sí mismo. La mirada de Natalia, atenta y comprensiva, le instó a continuar. Con el tiempo el dolor se convirtió en una especie de zona de confort. Aprendí a reprimirlo. Enfocarme en el trabajo me mantenía ocupado. Y en términos financieros, eso no suponía un desafío. Pero emocionalmente estaba completamente estancado. Las reflexiones de Javier se tornaron cada vez más profundas. Reconoció que el éxito financiero había sido un refugio, una barricada contra un océano de emociones que no sabía cómo navegar. Comprender esto le otorgaba una nueva perspectiva. No solo se trataba de él y de su lucha, sino también de cómo la percepción de los demás había afectado su autoconcepción. Cuánto de su valor personal dependía de la opinión social. Una parte de su ser había sido definida por la tragedia, y ahora se preguntaba si podría reescribir su narrativa. Mientras hablaba, un deseo de honestidad lo invadió. Quiero que entiendas que siempre he sentido un temor a ser vulnerable. La gente me ve de una manera que no siempre me siento como si fuera. Al abrirme a ti, no solo me enfrento a mi pasado, sino que también me expongo a la posibilidad de volver a ser herido. A medida que las palabras salían, sintió que su carga se aligeraba. Todo lo que había guardado había encontrado su camino hacia la superficie, y aunque era un proceso doloroso, se sentía como una liberación. Aceptar sus propias fragilidades podía desbloquear un potencial que nunca había imaginado tener. La dinámica entre Javier y Natalia se sentía diferente ahora. Había un entendimiento renovado entre ellos, una invitación a la autenticidad y al crecimiento. Sin embargo, aún quedaba el peso de que este paso podría servir de precursor a un conflicto inevitable. Si la conexión que estaban formando abría nuevos caminos, ¿estarían también listos para los tropiezos que podrían surgir al desenterrar el pasado?
Mientras esa duda se establecía en su mente, una revelación comenzó a formarse. La historia de su vida no era solo un relato de pérdidas, sino de superación y de la posibilidad de encontrar luz en la oscuridad. Con esta percepción emergente, se dio cuenta de que, para seguir avanzando, debía estar preparado para enfrentar no solo sus propios fantasmas, sino cualquier obstáculo que desafiante pudiera reescribir el futuro que había comenzado a soñar. Y así, con el corazón palpitante y la mente llena de incertidumbre, Javier se preguntó si en este camino de autodescubrimiento podría encontrar realmente lo que tanto anhelaba: la auténtica conexión, la verdadera libertad emocional y quizás un nuevo amor que floreciera a partir de sus verdades compartidas. Sin embargo, sabía que el próximo paso no sería fácil. ¿Podrían ambos soportar los estragos de las verdades no dichas al enfrentarse a futuros miedos y temores que nuevamente tendrían que descubrir? Javier observó a Natalia de reojo, la luz dorada del atardecer proyectando sombras suaves sobre su rostro. Había un tiempo en que su vida se había delimitado entre la soledad y la búsqueda de éxito, donde las emociones eran un lujo que no podía permitirse. Pero ahora sentía que la superficie de su mundo comenzaba a agrietarse, y la invitación a explorar esas grietas lo llenaba de un temor desconocido. Los recuerdos de la dolorosa ruptura con su esposa plagaban su mente. Sabía que debía enfrentarlos, y lo que había comenzado como un mero destello de valentía se estaba convirtiendo en un viaje hacia la verdad. ¿Y si realmente abriera la caja de Pandora de mi vida?, pensó. La idea le provocó un escalofrío, pero también una chispa de curiosidad. «Dime», dijo Natalia rompiendo su concentración, «¿qué más hay en ti que no has compartido?». Su pregunta resonó en él como un eco. Esa curiosidad, alimentada por una conexión genuina, lo instaba a ser más transparente. Consciente de que cada palabra podía ser un ladrillo más en la estructura inestable de su vida emocional, respiró hondo y decidió avanzar. «Hay un secreto que nunca le he contado a nadie», comenzó a decir, su voz reflexiva. Con cada palabra, el miedo y la esperanza chocaban. Cuando mi esposa falleció, no solo perdí a una compañera, sino también a una parte de mí que había estado profundamente conectada a la idea de lo que significa ser un hombre. Siempre me consideré el pilar de la familia, pero ser viudo cambió mi perspectiva sobre el rol que debería desempeñar. ¿Era un líder fuerte o solo un hombre quebrantado? Se detuvo, dejando que las palabras se asentaran en el aire denso. Era un dilema que lo había atormentado y que ahora comenzaba a vislumbrar con claridad. Comprender que su identidad estaba entrelazada con el dolor había sido liberador, pero también aterrador. Este proceso de autodescubrimiento no solo significaba abrirse a lo que se había establecido. Era un paso hacia decidir quién quería ser en esta nueva etapa de su vida. A veces sentí que mi éxito financiero era solo una tapadera. Era lo único en lo que podía centrarme sin sentirme vulnerable, continuó, sintiendo una mezcla de liberación y nerviosismo. Pero lo que no sabía era que este enfoque me alejaba de todo lo que realmente importaba. Natalia lo miraba atentamente, como si cada palabra pronunciada fuera alta en significados ocultos. La conexión emocional parecía volverse más fuerte, y Javier comenzó a preguntarse si esa vulnerabilidad iniciaría un nuevo capítulo en su vida. Una que se cerraría en las viejas costumbres de reprimir sus emociones. Al final del día, no quiero ser solo un hombre de negocios exitoso, quiero ser un hombre que vive auténticamente. La sinceridad de su voz resonó con una profundidad que lo sorprendió a sí mismo. Las dudas comenzaban a desvanecerse, cediendo espacio a la claridad y la resolución.
La conversación se tornó más introspectiva mientras analizaban sus aspiraciones, deseos ocultos y el miedo que a menudo paralizaba sus decisiones. Javier se sentía como si hubiera dado un paso hacia lo desconocido, y a pesar de la incertidumbre, había algo que lo instaba a continuar. La noche se acercaba, y con ella un nuevo dilema emergió en su mente. Si deseaba ser auténtico, debía alinearse con sus valores más profundos, incluso si eso significaba separarse de las expectativas que la sociedad había depositado sobre él. ¿Era este el momento de arriesgarlo todo una vez más? Mientras la luz se desvanecía, Javier sintió que se aproximaba a una encrucijada. Las decisiones, aún por tomarse, pintarían su próximo paso. ¿Podría realmente enfrentarse a su padre, quien nunca había comprendido su dolor? La idea de confrontar a quienes había temido durante tanto tiempo lo mantenía alerta. La historia de su renacimiento estaba a punto de escribirse, y cada elección lo acercaba más a la verdad que tanto anhelaba. El horizonte iluminado por el ocaso lo guiaba, pero a su vez el peso de lo no resuelto lo seguía. Y así, ante la inminente confrontación con su pasado, Javier se preguntó si estaba listo para enfrentarse no solo a su padre, sino a la idea de que dejar de lado sus miedos podría ser lo que finalmente lo liberara. Porque a veces, en el viaje hacia la autenticidad, el mayor reto no es encontrar la luz, sino atreverse a atravesar la oscuridad que nos rodea. Javier decidió que el amanecer de un nuevo día debía marcar el principio de su transformación. La noche se había deslizado por su mente, envolviendo sus pensamientos en una inquietud que también lo impulsaba. Durante horas, había estado dando vueltas a la idea de cómo ese enfrentamiento con su padre podría cambiar el rumbo de su vida. No era solo un encuentro en su agenda, era un paso decisivo hacia la reconciliación con su pasado, hacia la liberación de las cadenas que le habían mantenido prisionero. Con cada amanecer, Javier se despertaba con la sensación de que las viejas heridas gritarían por su atención. Sabía que el momento no se podía evadir más. Si bien la imagen de su padre, un hombre de carácter fuerte y de ideas rígidas, lo llenaba de temor, también despertaba en él el deseo de ser escuchado. Era un hombre que jamás había tenido la oportunidad de expresar cómo lo había afectado la muerte de su esposa, y ese silencio había construido un abismo entre ellos. Prepararse para esa conversación se convirtió en una necesidad, no un simple deseo. Decidió que para enfrentar a su padre, debía enfrentarse primero a sus miedos internos. El reloj marcaba las 6 de la mañana cuando, envuelto en la penumbra suave de su habitación, Javier se sentó a meditar. Necesitaba alinear sus pensamientos, descubrir qué quería realmente expresar y, sobre todo, qué esperaba obtener de ese encuentro. Se preguntaba constantemente por la conexión que anhelaba. ¿Era aceptación, perdón, o la simple liberación de su carga emocional? Poco a poco, la meditación lo llevó a un estado de claridad. Comenzó a recordar los más pequeños detalles de su infancia, esos momentos que habían dado forma a su relación con su padre. A veces se veía a sí mismo como un niño que solo buscaba la validación de un hombre que siempre tenía la razón. Aquella búsqueda lo había dejado con una sensación de inutilidad, la idea de que ser suficiente siempre era un estándar inalcanzable. Ahora, para liberarse de esa carga, necesitaba dar el primer paso hacia su propio valor. El día avanzó, y con él la decisión de no ocultar más su dolor. Se preparó y decidió que en lugar de una confrontación hostil, optaría por un diálogo sincero. Se estaba acercando al final de la semana y su padre lo había invitado a una reunión de negocios. Sería la oportunidad perfecta para abordar sus sentimientos. Aceptó la invitación con una mezcla de nervios y determinación.
Mientras tanto, su relación con Natalia seguía creciendo, floreciendo en una conexión apasionada que Javier no había anticipado. Su apoyo incondicional fortalecía su nuevo camino y al mismo tiempo lo hacía cuestionarse sobre sus propios límites. ¿Era posible abrirse a ella con toda la realidad de su historia? La idea de ser vulnerable en un vínculo más cercano lo atemorizaba, pero algo en su interior susurraba que el riesgo valía la pena. La noche antes de la reunión, Javier no durmió bien. Su mente inundó su conciencia con preguntas. ¿Y si su padre no lo entendía? ¿Y si solo cerraba la conversación rápidamente y despreciaba su dolor? La incertidumbre lo mantenía en un estado extremo de ansiedad, pero a su vez, esa misma ansiedad lo empujaba hacia adelante. La idea de que podía perder la oportunidad de ser libre de su sufrimiento era más aterradora que el propio encuentro. En la primera luz del día, Javier se miró al espejo. Sabía que la valentía no era la ausencia de miedo, sino la capacidad de enfrentarlo. Se preparó meticulosamente, eligiendo cada palabra que podría usar como herramientas para construir puentes, no muros. Cuando llegó el momento, se sintió como un guerrero listo para una batalla invisible, enfrentando no solo los juicios de su padre, sino también sus propios demonios internos. Y así, con el pulso acelerado y la resolución firme, Javier se dirigió a la reunión. La confrontación con su padre estaba a punto de suceder, y con eso, un nuevo horizonte abría sus puertas. ¿Podría finalmente liberar su voz y ser el hombre que realmente deseaba ser? En esta búsqueda de autenticidad, Javier estaba por descubrir que a menudo los desafíos más grandes son los que nos definen en su totalidad. Pero en el fondo, una pregunta ardía en su mente, un eco ensordecedor. ¿Sería esa confrontación su salvación o, por el contrario, una puerta a otro sufrimiento? Javier llegó a la reunión con su padre, el ambiente lleno de tensiones no expresadas. En la sala, el aire parecía pesado, impregnado de expectativas inconscientes. La mesa larga y rectangular estaba dispuesta para una presentación, pero la presentación que realmente quería hacer no era la que figuraba en la agenda. Se sintió como un niño frente a un maestro al que había decepcionado. Mientras su padre hablaba de cifras y proyecciones, Javier luchaba por concentrarse. Sus pensamientos giraban en torno a la conversación que había ensayado en su mente. Sin embargo, las palabras que había practicado se sentían como ecos lejanos. La ansiedad lo empujaba a cuestionarse la lógica de sus propias preparaciones. En su lugar, una frase simple empezó a tomar forma. «Necesito hablar contigo». Esa declaración se erguía como un faro entre la tormenta de dudas. Cuando la reunión terminó, su padre se despidió de los demás, sin siquiera notarlo. Fue un momento adecuado, una pequeña ventana de oportunidad. Javier se giró y lo llamó, sintiendo que la impasibilidad se desvanecía. En la mirada de su padre había un destello de sorpresa, pero también una sombra de preocupación. «¿Puedo hablar contigo un momento?», preguntó Javier, el nervio atravesándole como una descarga eléctrica. Su padre asintió, pero no sin cierta rigidez, conduciéndolo a un espacio más privado, un pequeño despacho al fondo de la habitación. Cerró la puerta con un suave clic que pareció sellar la atmósfera. Las palabras lucharon por salir mientras ambos se miraban. Javier sintió cómo su corazón latía con fuerza, un compás marcado por el miedo y la determinación. «Siempre he querido decirte algo», comenzó, su voz temblorosa, pero decidida. Su padre lo miraba atento, y Javier pudo ver en sus ojos una mezcla de expectativa y reserva. «Desde que mamá se fue, me sentí perdido. No supe cómo enfrentar el dolor ni hacer que tú lo entendieras. Había días en que solo deseaba que parecieras un poco más humano, un poco más presente». A medida que hablaba,
La tensión en su interior comenzó a disminuir. Las palabras fluían, revelando un dolor reprimido que durante mucho tiempo había permanecido oculto detrás de una fachada de indiferencia. La respuesta de su padre fue un silencio abrumador. Javier buscó su reacción, pero no halló la confrontación que había previsto. En lugar de eso, observó una leve mueca en su rostro, como si sus propias emociones estuvieran confrontándolo por primera vez. Comenzó el padre, sus ojos reflejaban confusión. Javier se sintió conmovido al notar que su padre también luchaba con sus propios demonios. Era un hombre que nunca había hablado de su duelo, encerrado en su mundo de apariencias y deberes. Siempre me sentí como si no fuera suficiente para ti. Necesitaba que me vieras, que me escucharas, pero solo encontré silencio. Las palabras fluyeron con una sinceridad inesperada, y Javier se sintió liberado. Había comenzado a abordar su propia identidad y estaba, por fin, listo para confrontar lo que había bloqueado su camino durante tanto tiempo. Mientras la conversación evolucionaba, Javier empezó a sentir que su padre también quería contar su verdad. Anhelaba compartir su dolor. El diálogo se tornó enriquecedor, dibujando un paisaje nuevo en el que ambos se encontraban. Aunque la incertidumbre nunca desapareció por completo, había un espacio que se empezaba a llenar de comprensión. El tiempo pasó volando, y cuando finalmente se dieron cuenta del reloj, la tarde había comenzado a caer. Había algo en el aire, un cambio sutil. Javier sintió que los muros entre ellos se desmoronaban, permitiendo que la luz se filtrara. Pero en su interior quedaba una pregunta. ¿Sería suficiente para sanar años de desconexión? Al salir del despacho, la brisa fresca de la tarde le acarició el rostro, un presagio de aquello que aún estaba por venir. Mientras se alejaba, su mente se llenaba de posibilidades, de la idea de que su relación con su padre podría ser el primer paso hacia una liberación aún más profunda. Sin embargo, el peso de enfrentar las mismas verdades con Natalia lo aguardaba. Tendría que lidiar con su propia vulnerabilidad, el momento decisivo de abrirse con ella, algo que podía potencialmente construir o destruir el vínculo que habían creado. La calma que había encontrado parecía un preámbulo a una tempestad personal inminente. ¿Cómo podría dar otro paso en sus relaciones ahora que el mundo de las emociones lo rodeaba? Una voz en su interior presagiaba que el verdadero desafío apenas comenzaba. Javier caminaba por las calles iluminadas de la ciudad, su mente aún bullendo con las revelaciones del encuentro reciente con su padre. Había sido un cambio significativo en su vida, una transformación que, aunque pequeña en el contexto de su relación, lo había equipado con una brújula interna que anhelaba guiarlo a través de otros vínculos complicados. Sin embargo, la confrontación de esta nueva realidad comenzaba a atormentarlo de nuevo al pensar en Natalia. El peso de su historia con ella, de sus momentos compartidos, le resultaba ahora más intenso. La relación había empezado a florecer entre risas y pequeños secretos, pero Javier sentía que, detrás de la dulzura de esos momentos, había un abismo de miedo y desconfianza. No podía permitir que sus viejas heridas afectaran su capacidad de ser vulnerable con ella. Se dio cuenta de que el verdadero reto no residía en descubrir sus sentimientos, sino en ser honesto sobre su pasado. Las horas que siguieron se llenaron de un sudoroso recordatorio de la preparación. Había hecho un plan mental sobre cómo abrirse, pero realizarlo se tornaba más complicado a cada minuto. En su mente ensayaba cada frase, cada inflexión de voz. Sin embargo, el temor de ser rechazado se entrelazaba con la pregunta de si realmente entendía a Natalia y lo que ella estaba dispuesta a compartir. Alboreaba en su corazón la necesidad de tener una conversación sincera, pero el desafío de abrirse era monumental.
Cuando finalmente se encontró de frente con Natalia, los nervios acudieron a su cuerpo como espinas. Ella sonreía, ajena a la tormenta que ensordecía su mente. Se sintió como si caminaran en dos mundos diferentes, ella en uno lleno de luz y él encerrado en sus pensamientos oscuros. Mientras charlaban de banalidades, Javier luchaba por encontrar el momento adecuado para lanzar el ancla, el pedido de conexión y sinceridad. De repente, pudo visualizar una oportunidad brillante. Un instante después de que se compartieron risas sobre un cuento que ambos conocían, su corazón palpitó con una fuerza renovada. Natalia, comenzó, la voz quebrándose ligeramente, hay algo que me gustaría compartir contigo, algo que he estado pensándome mucho. La curiosidad en sus ojos lo alentó, pero también alimentó su preocupación. Su historia no era fácil de abordar. Con cada palabra construía su puente hacia una mayor intimidad, una esencia compartida que había estado evadiendo. Se trataba de un camino que podía llevarlos a un lugar más cercano, o alternativamente, distanciarlos irremediablemente. A medida que compartía sus luchas con la pérdida, surgieron más recuerdos repletos de emociones. En esos momentos de conexión, Javier entendió que su vulnerabilidad solo podía abrir nuevas puertas. Nunca había hecho un esfuerzo por dejar caer sus muros de forma genuina. La conversación fluyó, cada revelación era un ladrillo que cimentaba su relación. Sin embargo, conforme la charla avanzaba, una sombra emergió de sus miedos. ¿Qué pasaría si Natalia no podía entender la profundidad de su dolor? ¿Y si, en lugar de sanación, trajera consigo el rechazo que tanto temía? La inquietud de abrirse se tornó un dilema interno, cuestionando si su deseo de conexión era suficiente para soportar el peso de sus verdades. Al final de la conversación, Javier se sintió expuesto, pero al mismo tiempo liberado. Había dado un paso hacia adelante, pero no sin dudas. Aún así, la serenidad que compartía con Natalia le daba esperanza de que estaban construyendo algo invaluable. Justo cuando la noche comenzaba a cerrarse, una revelación inesperada interrumpió su momento. Natalia mencionó que había algo importante que también debía contarle, un secreto que había mantenido guardado. La noche se tornó más densa, un peligroso presagio de lo que estaba por venir. Javier sujetó su respiración, sintiendo que la gravitación de su incertidumbre desafiaba la paz que había encontrado tan recientemente. ¿Estaba su relación lo suficientemente consolidada para enfrentar la tormenta que se avecinaba? La conversación se volvió tensa, el aire se sentía pesado y cargado de lo no dicho. Los ojos de Natalia brillaban con una mezcla de angustia y determinación. Javier, consciente de lo delicado del momento, contuvo el aliento mientras su corazón latía con fuerza. Javier, me he estado sintiendo atrapada en un laberinto de mis propios secretos, comenzó Natalia, su voz temblando. Desde que llegué a tu casa, he intentado lidiar con la inminente llegada de mi bebé y con la carga de saber que soy la hija adoptiva de tu difunta esposa. No quería que esta revelación cambiara nuestra conexión, pero no puedo seguir ocultándolo. Me he estado preguntando si nuestras almas se están entrelazando en un nuevo camino, y esa incertidumbre ha sido agotadora. Las palabras de Natalia cayeron como un trueno, sacudiendo los cimientos de la realidad que ambos habían comenzado a construir. Javier sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. En ese instante, todas las piezas del rompecabezas encajaron. La historia de ambos resonaba en un eco profundo de dolor y búsqueda de redención. Sin embargo, ese mismo dolor se transformaba ahora en una oportunidad de sanación. Las emociones que se habían reprimido durante tanto tiempo comenzaron a aflorar. Natalia, mis miedos han estado enraizados en mi dolor. Estaba aterrorizado de abrirme a ti,
Pero ahora entiendo que el camino hacia la autenticidad solo se logra a través de la verdad, respondió Javier, mientras su mirada se encontraba con la de ella, buscando un refugio en sus profundidades. Ambos se quedaron en silencio. La revelación mutua se convirtió en un puente hacia un nuevo entendimiento. La conexión que había surgido entre ellos no era solo una mezcla de amor y vulnerabilidad, sino también un compromiso compartido de enfrentar su historia conjunta. Quiero enfrentar todo lo que hay entre nosotros, incluyendo nuestros secretos, continuó Javier. Nos hemos encontrado en este viaje inesperado, y creo que, juntos, podemos superar la sombra de nuestro pasado. No te prometo que será fácil, pero estoy dispuesto a intentarlo. La mirada de Natalia se iluminó. La angustia que la había acompañado comenzó a desvanecerse. Ambos venimos de historias complicadas y dolorosas, pero ahora, como seres humanos, tenemos la opción de crear algo nuevo. Estoy dispuesta a explorar esta conexión contigo, pero requerirá coraje y transparencia. Javier sintió que su corazón se abría. Un brillo renovado iluminaba su interior. Se dio cuenta de que el verdadero camino hacia la sanación no solo pasaba por enfrentar a su padre, sino también por aceptar a Natalia en su vida sin reservas. El impacto de esa noche no terminó. En lugar de ver el encuentro como un desenlace, ambos lo vislumbraron como el inicio de un viaje. A medida que ambos compartieron sus miedos y esperanzas, la verdad se convirtió en su aliada, y la luz que habían comenzado a ver en su relación creció, iluminando las oscuridades que una vez les parecieron insuperables. Con cada revelación, Javier vio un futuro donde el dolor se entrelazaba con la esperanza. Ciertamente, había mucho por delante, pero en ese momento estaban preparados para afrontar lo que viniera. Se miraron con una mezcla de determinación y ternura, sintiendo que el amor había comenzado a florecer sobre un terreno fértil de comprensión y autenticidad. Mientras compartían un último abrazo, Javier sentía que su soledad ya no era su condena. Aquello que había comenzado como un secreto entre ellos se transformó en un pacto sagrado, la promesa de una nueva vida, un nuevo amor que florecería en la verdad y en la lucha compartida. A partir de ese momento, Javier se comprometió a trabajar no solo por su propio crecimiento, sino también por el de Natalia y su futuro hijo. Se sentía pleno, decidido a cultivar esa nueva relación y a aprovechar el potencial que emergía de lo desconocido. Había dejado atrás la sombra de su pasado, y con cada paso que daba junto a Natalia, sentía que la vida volvía a cobrar un sentido, una oportunidad para construir una conexión auténtica. Javier se sintió por fin lista para afrontar todo lo que vendría con resiliencia. Había conquistado su miedo más profundo, y al hacerlo, había comenzado a forjar un camino hacia un futuro donde cada secreto compartido, cada lágrima y cada risa se convirtieran en bloques de construcción para el hogar emocional que estaban a punto de crear juntos. No esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Y sobre todo, dejan un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, porque su apoyo es crucial. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Este es el momento de mostrar su apoyo.